Now here you go again, you say you want your freedom. Bueno, pues hola a todos, todos los nombres, supongo que hay gente detrás de esos nombres. Pues mucho gusto, yo soy Pablo y en efecto, pues yo soy músico. Yo la verdad cuando me presento, yo lo que siento en el profundo de mi corazón es que soy músico, aunque ahora ya pues todo va cambiando un poco, pero justo les voy a platicar cuál ha sido un desarrollo, un proceso de aprendizaje aplicada a la música y paisaje sonoro, que es el tema de la charla para cine. Les preparé una pequeña presentación que les voy a ir compartiendo y después con todo gusto, si quieren, se las paso, porque tengo muchos ejemplos de música, pero tengo mucho que platicarles y me encanta además platicar. Entonces aquí hay links para que puedan escuchar después. Entonces, bueno, música y paisaje sonoro, yo soy Pablo Mondragón. Empiezo yo con dos preguntas que la verdad es que no hay respuesta. Yo creo que cada día me puedo o todos nos podemos preguntar lo mismo y tener distintas respuestas, pero entonces, ¿qué es la música? La respuesta de hoy sería, pues es un fenómeno físico que involucra sonidos, que involucra notas ordenadas, ya siendo como muy académico en función de la música, notas y timbres generados por distintos instrumentos eh, que generan como reacciones sociales, de alguna manera, ¿no? Y en Occidente, y como estamos educados, pues la música, digo, esto me lo encontré ahí en YouTube, esta imagen, ¿no? Pues hay cosas ahí que representan, pero nada más aquí les comparto que alguna vez yo escuché una palabra que es pues en un como taller ahí interesante, que sé que había una tribu en África donde no había un concepto para música como tal, sino lo más cercano era Nkagua o algo así, Nkga, bueno, algo así, Nkagua. Y eso involucraba danza, involucraba religión, involucraba comunidad, involucraba cantos, y toda la sociedad lo hacía. O sea, la música no estaba separada de eso. Entonces es interesante cómo aquí en Occidente, pues sí se separa la música. O sea, para ellos pensar en un disco o pensar en alguien que estudia un instrumento y tocan y se dedica a eso es impensable, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esta idea de que la música está en todos lados, no es así como una profesión que se estudia y entonces tú eres músico o no eres músico, pero bueno, sí, al final de cuentas es un fenómeno sonoro, ¿no? Y hay muchos medios por los cuales se puede, eh, pues, poner en contacto nosotros pues, con esto, con la música, ¿no? Y de ahí mil temas ahí para discutir interesantes, pero bueno, ahorita no me voy a meter con eso. Sobre la creación musical, sobre el negocio de la música, sobre cómo está cambiando hoy Spotify, antes los discos, los CDs, ¿no? Los sencillos, todo eso, pero bueno. ¿Y qué es la música para cine? Pues bueno, en efecto, pues hay imágenes, o ya diríamos hoy audiovisuales, ya no tanto cine, aunque yo lo que más amo es el cine. Pero pues bueno, hay una imagen a la cual se le puede acompañar con elementos musicales, ¿no? Digo, así de fácil. Hay quien dice que la música, bueno, todos los directores te van a decir, es que la música es lo más importante. Cuando dices que eres músico, todos te dicen, sí, la música es lo más importante. Más o menos importante no importa. Yo lo que sí he encontrado con el tiempo es que al ser abstracta la música para cine, me refiero al score, lo que no tiene letra, lo que no son canciones, al ser abstracto, eh, pues el cerebro aunque sí hay como nociones de géneros musicales y de paradigmas musicales, el cerebro no tiene una reacción inmediata como viendo una imagen. Entonces, hay quien dice que la música está más cercana a las emociones y que la música puede empujar hacia las emociones, que la música puede acompañar las imágenes, que la música puede manipular las imágenes. Hay ejercicios ahí interesantes, una misma imagen con distintos tipos de música hacen sentir distinto. Y otra cosa que les quiero compartir es que yo he encontrado que hay música que genera imágenes, aunque no haya una imagen. Les invito a escuchar pues a Gustavo Santaolalla, ¿no? Que en los 90s, 2000 estuvo ahí como mucho éxito como compositor de música, es productor de varias bandas de rock latinoamericanas, pero pues empezó a hacer música para cine y pues hizo famoso por les decimos los músicos las arañitas, ¿no? Que agarraron charango y tocaban. Hay una que se llama Iguazú, que es muy famosa, y luego la buscan. Pero les invito a hacer algo, pongan Iguazú y volteen a ver lo que quieran. Ságanse a la calle y vean una persona, volteen a ver un zapato ahí en su casa que esté tirado, el techo, un cuadro viejito, una foto de alguien, escuchando Iguazú, y se van a dar cuenta que les genera un montón de imágenes, les genera una historia. Entonces yo diría que la música para cine solita debe generar imágenes. Y si la música sola genera imágenes y eso además tú le pones otros atributos que son los de una imagen o de una película o de una historia,
Entonces es una bomba, ¿no? Es una bomba que a mí me jaló mucho. Bueno, hablo más adelante de esta película, pero bueno, con esto diría que eso es la música para cine. Después, ¿cómo se estudia? ¿Cómo se aprende para hacer música para cine? Porque entiendo que son estudiantes, tal vez hay alguien interesado por ahí, y si no, para cuando patingue con un músico, vean todo lo que pasó, ¿no? Para llegar a decirles, oye, yo quiero hacer la música de tu proyecto. Pues la típica es estudiar, ¿no? Creo que ven mi puntero ahí, entonces, bueno, pues estudias, tomas clases de música. Pero a mí me llama mucho la atención que cuando yo estudiaba música, pues yo de repente veía niños en la calle, aquí en México, en el metro, pidiendo dinero, tocando el acordeón, sueltísimos, ¿no? Entonces yo veía que los que estudiábamos música, luego estábamos mucho más tiesos y un niñito en la calle súper suelto. O en alguna fiesta, así, ¿quién toca la guitarra, no? Entonces llegaba alguien a tocar la guitarra que no estudiaba música, y los que sí estudiaban música, jazz y clásico, no tocaban en las fiestas, ¿no? Yo sé, pues qué raro. Entonces, ¿qué es la música? ¿Por dónde va la música? Este, pues fundamental me parece tener experiencias musicales como ejecutante, ¿no? Pues la típica bandita de rock o que toques en algún lugar donde sea y que compongas en su caso. Y si quieres hacer música para cine, creo que tienes que ver un montón de cine pues ser muy sensible, pues tal cual a la música, ¿no? Y investigar, buscar la opinión del compositor, que en algunos casos, cuando son muy importantes las películas, pues tenemos a los compositores narrando por qué se hizo la música. Por cierto, les comparto, no lo apunté, pero se los voy a apuntar antes de mandárselos. Hay un cuate que se llama Jaime Altozano, que es un español, que analiza música y ha analizado música de películas y sus análisis son increíbles, te los recomiendo un montón. Tiene de El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? De Interestelar, que a mí me encanta. En fin. Entonces, bueno, ver muchas películas, tal vez escuchar, analizar o pues simplemente ser muy sensible a cómo funciona la música, ¿no? Con las imágenes. Eh, bueno, puse ahí como por etapas cómo ha sido mi desarrollo para llegar a hacer música para cine y les iré contando de esas etapas, pues qué es lo que voy aprendiendo de cada una. Entonces, bueno, pues de niño, yo toda la primaria estuve en una escuela que se llama Olinjo Lisli. Entonces, bueno, pues aprendí lo que se conoce como la música clásica o tradicional, ¿no? Las notas, el solfeo, en fin, dirigido hacia una orquesta, digamos, ¿no? Pero bueno, ya llegué a la secundaria y ya no quería seguir estudiando música porque pues estaba todas las tardes estudiando música y en la mañana en la primaria normal. Y ya me quedé nada más con clases de piano. Y después en la secundaria pues tuve la típica bandita así como de rock, ¿no? Entonces yo tocaba el bajo, yo antes ya tocaba piano por la escuela de música. Los Reyes Magos, que no existen por cierto, me regalaron un piano que anda por ahí, mira, está por ahí. Ahí está mi piano desde que estoy chiquito. Los Reyes Magos me lo llevaron. Entonces bueno, pues me sentaba yo y me ponía ahí a jugar con el piano, ¿no? Ya luego tuve mi banda, pero lo interesante es que cuando tuve mi primer banda, pues tuve la fortuna, la suerte, el destino, la energía de juntarme con cuatro amigos y con que componíamos nuestras canciones. O sea, yo desde chiquito, cuando tenía el piano, pues era sentarme y jugar, ponerme a jugar y tocar. No era como tocar las canciones de alguien más. Entonces creo que ahí, si no lo tienen, se puede desarrollar. Yo creo que todo se puede desarrollar. Agarren un instrumento y pónganse a jugar nada más así. Pues yo así lo hacía y me ponía a jugar y ya, pues era muy feliz, ¿no? Y bueno, pues entré a la universidad porque pues me tocó de estas, pues como ideas de los papás de que pues quiero estudiar música, pues no vas a estudiar, pues es como un hobby la música de alguna manera, pues tienes que estudiar algo más, ¿no? Mis papás muy preocupados por la educación mía y de mi hermano, pues nos pagaron una escuela en la que aprendí un montón. Yo lo agradezco muchísimo porque gracias a eso puedo hacer muchas otras cosas que les voy a ir platicando más adelante, pero entré a estudiar mercadotecnia. Entonces, pues un poco la música se acabó porque tenía mi banda y así como una canción de Bryan Adams muy viejita que decía que Summer of 69 se llama, ¿no? Que decía que tenía una banda y que el bajista embarazó a la novia y se acabó la banda, pues eso nos pasó. Teníamos nuestra banda de metal, yo ya tocaba después metal, ¿no? Speed metal y el bajista embarazó a la novia, desapareció la banda, entramos a la universidad y pues ahí quedó la música, ¿no? Y en eso salió esta misma película que puse el póster arriba que se llama El Piano, con una canción que se llama The Heart Asks for Pleasure First, o algo así, como el corazón pide placer primero, que es el tema de esta película del piano de 1992, creo, o 90, por ahí, que la compuso Malcolm Nyman, y aparecía el tráiler en la televisión para cuando se presentó, y como yo tocaba piano, y la música es piano, o sea, el tema central es de piano, de esta película que se llama El Piano, me fascinó, así me volvió loco y me volvía loco las imágenes, porque recuerdo que pues en el tráiler estaba esta niña que está por aquí bailando en la playa con esta música increíble de fondo
Y se me hizo potentísimo y entonces ahí me entró yo creo que la semilla de yo quiero hacer música para imágenes, ¿no? Pero me entró la semilla y ya, porque me gustaba la música en general. En ese entonces escuchaba, pues como tenía mi banda de metal, digamos, pues escuchaba como música, pues no todo tipo de música, pero sí escuchaba música clásica y en mi casa siempre mi mamá cantaba los Beatles, ¿no? Bueno, en fin. Y ya que estaba a la mitad de la carrera de mercadotecnia, en un taller de apreciación musical, ponen la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. La verdad es que no la escucho tanto tampoco, ni les voy a decir que es mi favorita, pero cuando la estaba escuchando, sentí un poder, sentí una energía increíble y entonces dije, yo tengo que componer, no me importa. Y entonces paso a mi siguiente etapa donde decidí estudiar música al mismo tiempo que mercadotecnia. Y entonces fui a las escuelas típicas de música, la conservatorio, la nacional y así. Y lo que me decían siempre es que ya no puedo estudiar porque en las escuelas clásicas de música, o sea, los clásicos, digamos, donde yo empecé en la Niño Lisli, que era como este perfil, pues tú empiezas a estudiar música desde niño. Y hay una secundaria de música, una preparatoria de música, y luego entras a la orquesta, digamos, o a la carrera de música, porque son un montón de años. Entonces, como yo lo dejé cuando llegué a los 20 años, así yo quiero estudiar música, me dijeron, bueno, pues sí, pero vas a tener que hacer un examen de admisión. Y era en realidad muy complejo lo que pedían, nada más de instrumento, ¿no? Entonces me dieron así la guía y dije, ay, no, si supiera esto, pues ya estaría yo componiendo, ¿no? ¿Y para qué voy a estudiar? O sea, muy tonto, ¿no? Pero bueno. Y total, ese ya no era un posible camino para mí. Pero en eso acaban de abrir una escuela aquí en México que se llama Fermata, se llamó o se llama, creo que toda por ahí sigue, que era de música contemporánea. Pero lo importante de eso es que era una licenciatura y que no necesitaba, o sea, no me iban a hacer los exámenes de admisión que en el Nacional y en el Conservatorio y en la Superior de Música. Y pero bueno, era de paga y mis papás ya me estaban pagando la carrera de mercadotecnia. Este, hablé con ellos por casualidades ahí del destino donde vivía mi mamá y mi papá. Había ahí una señora que era la novia de uno de los socios. Total, fui, les dije, oye, me dan chance de firmarles pagarés, luego les pago. Me dijeron que sí. Que estuve ahí como 3 años de los 4 de la carrera. Pero lo primero que pasó a nivel musical fundamental es que entendí que hay dos lenguajes musicales totalmente distintos, porque Fermata estaba enfocada a lo que le llamaban música clásica, no, música contemporánea, en licenciatura en música contemporánea, que se derivaba en jazz, porque Fermata en algún momento fue de la red de escuelas de Berklee College of Music, que yo tampoco sabía mucho de eso, pero se supone que es así la super escuela para estudiar música, y por cierto le dan la carrera de film scoring, ¿no? Entonces, pues acabé ahí en Fermata, entendí otro lenguaje musical, o sea, una manera totalmente distinta de aprender música. Para los no músicos, o si hay músicos por ahí, pues digamos que la forma tradicional de conservatorio es pues, aprender notas. Una vez leí un libro que me impresionó mucho que se llama Ruidos, un ensayo sobre la economía política de la música, y equiparaba a los músicos de orquesta por soldados rasos. Decía, pues un buen músico de orquesta es un buen músico que sabe seguir muy bien instrucciones de un director, ¿no? Entonces, y en la música contemporánea, pues era un poco más libre, dirigido hacia el jazz, ¿no? Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que hay distintas, así como la izquierda y la derecha en la política, pues hay como distintas maneras de ver la música, que cuando tú no sabes, que yo no sabía, pues tú crees que la música es la música y ya, pero en realidad es que son un montón de dimensiones de la música, maneras de verlo, y llegó por ahí un maestro que estudió film scoring, que sería la carrera de composición en Berkeley, ¿no? Lo que nos enseñaron que era la mejor escuela para componer. Y el tipo en México me contó que no encontraba trabajo, que estaba muy frustrado, no sé qué. Yo no me gustaba mucho el jazz, o sea, sí me gusta, pero no como para ejecutarlo, ni era mi intención. Yo quería hacer música para cine. Total, en una gran crisis me salí, y dije, pues es que por aquí no va el camino, y en eso terminé mercadotecnia, pero tampoco me quería dedicar a ser mercadólogo ni trabajar en ninguna empresa, entonces entré en una crisis interesante y decidí hacer una escuela como de música, o sea, metodologías para enseñar música, pero eso me llevó a estudiar un montón de música. Entonces lo que hice después, que Formata tampoco me funcionó, fue conocer músicos de distintos géneros, porque entonces me di cuenta que cada género es un universo totalmente distinto, de cómo se vive la música, de cómo se escucha, de cómo se enseña, de qué es lo que está alrededor. Muy interesante. Y entonces, pues lo que hacía era que si no, o sea, tenía amigos, entonces me juntaba más con ellos, o sea, no sé, entonces del amigo hip hopero que hacía conciertos underground, ¿no? O el amigo clavado con la música celta, que tenía su grupo de música celta, o gente que hacía música clásica contemporánea, o que tocaba en orquestas música clásica,
del conservatorio, que la idea es conservar la música clásica, pero además clásica de Europa, ¿no? De otros siglos, música tradicional mexicana, música tradicional de la India, gamelán. Cuando no conocía a la gente, pagaba clases, ¿no? Y ya me hacía amigo de los maestros. Y aquí pasó algo que va a derivar en ya casi al final de la plática. O sea, pasó como en forma natural, pero hoy creo que es un elemento fundamental para lo que les voy a contar al final, que es que para mí, como el maestro veía la música, o como una persona vive la música, en realidad es una extensión de su mente. O sea, es como su cosmogonía de la música, porque no hay una, cada cabeza y vivirla es distinta. Entonces, me encantaba ir a las casas de ellos y ver cómo tenían ordenadas sus cosas, qué pensaban de la política, qué pensaban de Dios, qué pensaban del amor, qué pensaban de la cotidianidad, qué pensaban, porque estaba reflejado y todo está así como relacionado. O sea, yo alcanzaba a ver relaciones entre esas maneras de pensar y cómo componen, o cómo son, o sea, no es lo mismo un baterista con un montón de energía que toca todo el tiempo a uno muy tímido. O sea, tiene que ver. Y empecé a ver yo esas cosas que me llaman mucho la atención. Y bueno, hice unas metodologías que estuve 12, no, como 15 años haciendo metodologías de enseñanza musical y eso me puso en contacto con un montón de músicos y me di cuenta en esas metodologías que hay como muchas habilidades que un músico debería tener, pero, o sea, no sé, me inventé yo ahí unas como que según yo para enseñarlas, pero imagínense que eran 7 u 8, y lo que yo veía es que los músicos profesionales pues tenían 2 nada más o 3 y con esas resolvían todos los conflictos musicales. ¿A qué me refiero? Pues no sé, tenía una amiga que tocaba el piano impresionante. Yo decía, wow, si yo tuviera esa técnica, compondría cosas increíbles, y ella no componía nada, y le daba mucho miedo componer. Entonces yo decía, pero ¿cómo puedes tocar así y no compones nada? Y para ella componer era imposible. Y empecé a notar que, por ejemplo, un músico clásico que tocaba el violín, pues rara vez tocaba una guitarra, o nunca iba a cantar, o no tenía buen ritmo, y menos bailaba, ¿no? Un buen músico se supone que no sabe bailar, qué tontería. Empecé a notar ese tipo de cosas, o los que estudian música tradicional, por ejemplo, pues odian la rigurosidad de la música clásica. O sea, estos pleitos que les digo que parecen políticos, bueno, en la música había un montón, entonces eso me llamó mucho la atención. Pero yo en el Inter, bueno, pues seguí ahí con mi exploración, ¿no? En mi siguiente etapa, pues tuve una novia que estudió teatro, me encontré esa foto de una novia en el teatro representando esto. Y entonces, pues tenía una amiga que se llama Lola Obando, que estudió teatro, pero ella quería ser directora de cine. Y entonces empezó a hacer un montón de ejercicios escolares, y bueno, pues claro que yo siempre le ayudaba todo lo que podía, y hacía yo musiquita, porque ya quería yo hacer música, entonces dije, ay, pues yo te ayudo, ¿no? Sí, tengo mi piano, grabo, o sea, la primera cosa que hice en un taller de cine que me metí fue con una grabadora de esas viejitas de reportero, toqué el piano encima, ¿no? Así, ting, ling, ling, y quedó ahí, ¿no? O sea, yo hacía pues era como un juego en realidad, pero yo estaba feliz. Y después, ya que estoy pues más avanzado en la carrera de mercadotecnia, pues un día veo un letrero de un casting, y además fíjense qué bonito y qué interesante, pero el cortometraje se llamaba República de El Salvador, porque aquí en el centro de México las calles se llaman así repúblicas, y esta historia pasaba en una vecindad de la calle República de El Salvador. Pero entonces yo quería hacer música para cine, ya no para ejercicios de escuela, y cuando veo el casting digo, híjole, pues yo no soy actor, pero no conozco a nadie de cine, entonces voy a ir al casting, voy a hacerlo y pues voy a conocer a la directora, ya le digo que yo quiero hacer la música. Como desde entonces ya tenía el pelo largo y pues estaba en una escuela ahí medio fresa, pues te ven con el pelo largo, entonces automáticamente fui el violador, ¿no? Porque era un violador en ese corto. Entonces ya me quedé de violador, pero lo que más me interesó es que me quedé para hacer la música. Entonces pude hacer la música, yo no tenía ni con qué hacer la música, un amigo me prestó el teclado, otro amigo me regañó porque no cobré nada, ¿cómo no cobras como músico? No sé qué, el gremio, bla, bla, bla. Yo estaba feliz con haber hecho la música en un cortometraje escolar, aunque en ese momento pues, para mí era lo máximo del universo. Y lo bueno es que me siguieron invitando por el pelo largo a ser judicial y a ser ladrón en otros cortos donde también hice las músicas, ¿no? Y bueno, pues, pero al final cortos escolares de estudiantes, no de cine, digamos, de comunicación. Espero que también ustedes hagan sus ejercicios de cine como estudiantes. Pero después pasó algo que a mí me resultó espectacular. El amigo del amigo que escuchó la no sé qué, uno de las cositas que hice, pues estaba estudiando en el CUEC, porque Lola Obando, hasta que les digo, después entró al CUEC y seguía haciendo yo música para ella. Tiene ahí unos ejercicios interesantes. Y
y un amigo suyo, porque estos ejercicios de Lola, pues no tenía dinero nunca, ¿no? Pero la primera cosa importante que me pasó es que un compañero suyo del CUEC ganó un fondo de IMCINE para hacer un cortometraje. En ese entonces, pues le dieron un dineral lo que le dieron y yo tenía un presupuesto para hacer la música, no muy grande, pero pues fue mi primer ejercicio tuve que hacer un presupuesto. Tuve que decir, pues tengo mi mezclador, se va a ganar tanto, y el guitarrista tanto, y yo tanto, y la chava que canta tanto, y la mezcla tanto, y la grabación del estudio tanto. Entonces, pues no sé, esa experiencia fue como, pues ya jugarle un poquito más profesional a lo que yo dije, no, es que esto está en que hago música y me encanta, y la película. Y además, como fue hecha por IMCINE, pues en las muestras de IMCINE pasaban en los cines. Entonces creo que ese fue el primer cortometraje que yo vi en una pantalla grande mía en un cine, y bueno, estaba absolutamente soñado, de que los nervios, y está en mi música y lo estoy viendo en la pantalla grande, y lo que yo siempre soñé y no sé qué. Bueno, feliz, ¿no? Y pasó otra cosa interesante, que es festivales. Resulta que la película esta, La Purísima, quedó en un festival de Acapulco, acá en México. Y el director me dijo, oye, me invitaron a un festival, pero yo no puedo ir y me pagan todo, ¿no quieres ir? Y yo dije, pero claro que voy, ¿no? Y fui, y ahí cambió mi vida también, porque entendí lo que es un festival de cine. O sea, son un montón de gente que lleva sus proyectos, hay actores, hay directores, hay productores, todos con el ánimo de compartir, de platicarte de su proyecto, con mucha hambre de crecer. Dije, de aquí soy, me encanta, y entonces empecé a ir a todos los festivales que pude. Y también ahí aprendí que a los músicos no los invitan a los festivales, normalmente van los actores, los productores y los directores, pero no me importó, yo estaba ahí, ¿no? Y pues también aprendí, creo que de las esencias más grandes, que creo que es bien sencilla de decir, pero creo que es muy complicada de verdad hacer. Aquí puse señor director. Hay algo fundamental que hay que entender de la música para cine, es que estás trabajando para la idea de un director. Entonces, yo por más creativo que me quiera o me pueda poner, estoy trabajando a la merced de la idea del director. Él es la última persona que va a decir si le gusta o no le gusta. Y si no le gusta, hay que cambiarlo, hacer o moverle hasta que le guste. Y eso no me resultó ningún conflicto, porque cuando yo vi esta imagen que les decía del piano, decía, wow, es que estás trabajando para una imagen, o sea, no es mi música ya, es mi música más una imagen, y eso pues, ya tiene otro poder u otra suma. Después, pues afortunadamente me empezaron a llamar para hacer cortitos. Obviamente, casi, o sea, nunca me pagaban, pero a mí no me importaba, yo estaba feliz trabajando. Bueno, sigo siendo feliz trabajando, aunque no me paguen porque me gusta mucho, pero empecé a hacer cortitos para el CCC y para el CUEC, que eran las escuelas aquí importantes de cine, ¿no? Yo estaba así como muy, muy, muy fascinado, y dije, no, ya estoy aquí en la escalera del éxito, de la composición, así como que voy avanzando, yo soy muy feliz, pero pues no, la verdad es que no era así, porque aprendí cosas en ese camino que fueron unos, no sé, unos 5 años, ¿no? Sí, como 5 o 7 años. Pues aprendí, uno, que hay un gran embudo para las películas, ¿no? Porque, pues, claro que estás haciendo cortometrajes, pero pues tu sueño es hacer una película. Pero aprendí que pues no está tan fácil. Ya me había dicho el maestro que les decía en Fermata que no encontraba trabajo, aunque venía de Berklee College of Music estudiando film scoring, porque aquí en México hubo una época donde se hacían pocas películas, solo los que estudiaban en las escuelas importantes de cine podían hacer, porque tenían fondos para hacer las películas. Y pues claro que no le iban a llevar a un chavito que pues, está empezando y tiene muchas ganas, ¿no? Entonces había un gran embudo. Y también en ese momento estaba cooptado en México por los supervisores musicales, que en teoría lo que tendrían que hacer es gestionar los derechos de las canciones ya compuestas por otros grupos para una película. Pero aquí había un par o dos o tres que tenían, pues ahí la mafia, ¿no? Pues era una especie de mafia. O sea, si no eras amigo de ellos y si no los conocías y así, ella era un embudo, pues era imposible que te llamaran para hacer la música de una película. Pues bueno, pero en ese entonces a mí no importa, yo hacía un montón de cortometrajes, y me pasó algo también muy importante o sea, digo, la primera vez que ves tu música ahí en una pantalla, pues te mueres, ¿no? Pero ya después de 2 o 3 o 4 ya puedes poner un poco más de atención, y aprendí otras cositas, como que sonaba horrible, o sea, no sonaba increíble, no sonaba como las películas a las que yo estaba acostumbrado a ver en el cine. Sonaba la música chiquita, ¿no? Por más ganas que le echaba, por más que eran instrumentos reales, ¿no? Por músicos que contrataba. Y bueno, otra cosa que aprendí y entendí que es interesante, es que
me decían, oye, necesito un tango. Y yo, perfecto. Yo, o sea, yo no estudiaba tango, ni sabía de tangos, ni soy fanático de los tangos, pero lo que hacía era pues, ponerme a escuchar tangos y pude componer un tango. Estos son links de esa música. Si quieren, luego les paso la presentación y ahí si alguien está curioso, pues ya puede escuchar, ¿no? Todo lo que les estoy platicando. Este, pero compuse un tango y la verdad es que quedó muy bien, pero ahí me pasó otra cosa eh, maravillosa, porque yo compongo en una, bueno, pues tengo, después de mucho tiempo trabajé, ¿no? Me compré un como home studio, una computadora con el teclado, yo conectaba ahí, y podía tocar en el teclado, porque yo sabía piano, entonces toco ahí como si fuera el violín o la viola o lo que sea, ¿no? Entonces compuse el tango y necesitaba músicos, pero gracias a he hecho un montón de metodologías de música, porque contrataba muchos maestros, y esta curiosidad que les decía que investigaba, pues conocí un montón de músicos. Entonces le hablé a uno que conocía, le dije, ay, pues tengo que hacer un tango, ¿me ayudas? Me dijo, fíjate que yo estoy apenas entrando a la orquesta de César Holguín, que es un tanguero mexicano importante, pero entonces mejor te contacto con el violinista que lleva mucho tiempo que, ya con él. Entonces, pues ya me habló y le dije, oye, pues tengo pues un dinerito para pagarte, pero pues me gustaría que hicieras este tango. Entonces me acuerdo que llegó a mi casa y yo, o sea, yo no soy de los músicos clásicos, porque no estoy música clásica que apunta las notas y así, ¿no? Que por cierto, mucho tiempo me sentí muy mal y dije, ay, igual no la voy a armar nunca porque no soy como el músico tradicional, ¿no? Me acuerdo que llegó el violinista al estudio, y me dijo, ¿tienen las partituras? Y dije, en la madre, pues no. Pero en el software donde metes, pues le pachuras ahí la tecla y te aparecen las partituras. Entonces se las puse, y me dice, a ver, perfecto, ya con eso, ¿no? Y entonces leyó la melodía, o sea, ya yo así, wow, o sea, volé. O sea, porque lo que tú estás acostumbrado a escuchar con un sintetizador, el cuate ya lo hace real. Y me dijo, ¿te gusta así? No, bueno, yo estaba vuelto loco así, o sea, me estaba derritiendo así del placer. Y total, lo grabó, ahí quedó, ahí lo pueden escuchar, ¿no? Otro buen amigo un día me dice, oye, para un cortometraje que por cierto se llama Salvador, aquí está el link, me dice, oye, necesito un credo tipo Mozart, porque, y fue el segundo proyecto que tenía presupuesto de IMCINE, en esta ocasión para postproducción. Entonces me dijo, es que necesito hacer un credo tipo Mozart, porque él había puesto una canción de Mozart, pero pues no la podía usar porque no tenía los derechos. Y yo le dije, claro, claro, sí, yo te la puedo hacer, ¿no? Pero ahí me pasó otra cosa interesantísima, porque yo siempre componía en el piano, pues como tocaba piano, o agarraba la guitarra, me ponía a componer directo en el instrumento. Entonces lo que hice fue escuchar pues, Mozart una semana, así toqué todo el día, y a la hora de que quería componer en el piano, no pude y no salía. Y no salía y no salía, y siempre lo había resuelto todo y me salía muy bien en el instrumento. Entonces no supe qué hacer, y lo que hice fue acostarme en la cama y me imaginé la melodía. O sea, me imaginé el coro cantando, que para mí fue un salto así, infinito de componer en el instrumento a imaginarme yo las voces. Pues o sea, es como haber adquirido un nuevo poder o una nueva herramienta. Pues me imaginé una canción, me imaginé la melodía, ¿no? Tan, dan, 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 taran, dan, 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 taran, dan, 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 taran, dan, dan, tan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 ababa y dije, opta, ahí está, ¿no? Entonces más bien fue distinto, ya corrí yo al piano a sacarla. Porque además cuando yo tocaba, eso me ayudó también un montón, sacar canciones de oído. Cuando tocaba el bajo o tocaba el piano, la sacaba de oído, ¿no? Porque justo por no estudiar clásico no era bueno leyendo, era muy lento. Entonces la sacaba de oído. Entonces, bueno, ya fui rapidísimo a sacarla en el piano, saqué la armonía. Pero también me pasó otra cosa padre, porque conocí en ese entonces, en uno de estos festivales, a un músico que se había estudiado música clásica en un conservatorio. Y, y otra cosa interesante que pasó es que me di cuenta por un concierto al que fui, donde tocaron una orquesta que se llama Pops Orchestra, tocaban canciones, como presentaron al director decían, y estamos muy contentos porque este director es uno de los orquestadores de John Williams, del de Star Wars, ¿no? Pero yo me quedé pensando, dije, ¿cómo que un orquestador? Yo no entendía nada. Y después ya entendí que el compositor lo que hace es lo que un poco hacía yo, que era en el pianito, hacía ahí las melodías, y podías contratar, o sea, John Williams tenía, no sé, 15 orquestadores. Pues contratas gente que estudia el oficio y los puedes contratar para que te orquesten y tú ya vas como dirigiendo, ¿no? Que bueno, o sea, yo apenas el concepto lo entendí, pero pues puede contratar a este amigo para que sea la orquestación de esa melodía y de esa armonía.
y quedó increíble el credo, bueno, pues según yo, ¿no? Ahí yo me supervendo, ¿no? Pero la verdad es que sí quedó padre. Pero ahí aprendí otra cosa chafa, que quedó tan bien que el cuate que me hizo el arreglo me dijo, oye, ¿sabes qué? La verdad es que este arreglo es tan importante como la composición, así que quiero que me pongas como compositor y que me presentes al director, pues así como con una maña de, pues sí, para yo decirle que yo compongo, ¿no? Y acuérdense que esto, pues yo estaba yo en el entorno de que, ching, esto es una mafia, qué horror, qué miedo, no sé qué. En ese entonces estaba trabajando con otra película, que ahorita les voy a contar, y contraté a uno de los maestros de Fermata, por cierto, ¿no? Fue de los directores de Fermata, que yo lo admiro muchísimo, se llama Mario Santos. Dije, ayúdame, por favor, para que esta música que yo hice en mi estudio casero, pues ya suene choncho, ¿no? Y le conté esta anécdota y me dijo, no, 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 si el cuate hizo la orquestación, es orquestador, y dale el crédito de orquestador, y ya, tú eres el compositor. El que hace la melodía y la armonía es el compositor, ¿no? Le dije a mi amigo, se peleó, no le gustó la idea, y ya se peleó conmigo, ¿no? Me lo encontré hace poco, y bueno, bien, pero me llamó mucho la atención, dije, órale, qué loco aquí, porque pues, te empiezas a pelear con la onda de los egos, ¿no? Además de las mafias, y yo decía, ching, qué raro, pero bueno. Pude hacer otro par de cosas, Rever, otro corto bonito, otro género, post-rock, ¿no? Entonces me gustaba mucho Sigur Rós, entonces ahí escuchando, tratando de emular, pero también me di cuenta que pues, tenía una naturalidad para hacer melodías, que para mí es súper importante, porque les decía hace rato que o sea, tú con una nota o dos puedes hacer una melodita o algo que te genere imágenes. Entonces, afortunadamente, híjole, pues no sé, nací, lo desarrollé, no sé, pero lo puedo hacer y soy muy feliz. Entonces, pues fue como una gran escuela, porque cada director tiene gustos musicales distintos o te mete a géneros musicales distintos, y entonces, pues lo que hago es estudiar, y gracias a haber estudiado clásico y después esta otra visión contemporánea, pues ya tenía las herramientas suficientes para entender distintos lenguajes, ¿no? Y luego cuando me metí a todas las demás, entonces ya era como distintos lenguajes, entenderlos, y ya que lo entiendes, es como una paleta de herramientas, digamos, con colores, pues ya yo podía componer, ¿no? Entonces me tocó hacer cosas, pues, mariachis, cumbias, o sea, un montón de géneros distintos, son jarocho, pero hay un son jarocho, que funcionó ese credo. Y está padre porque me empecé a sentir como muy capaz, ¿no? De resolver. Porque también otra cosa que pasa en la música para películas es que, pues, no es que esté bien, todo depende, pero hay gente, músicos, que se clavan con un género y entonces pues solo se mueven en esos géneros, digamos, ¿no? Y luego me empecé a dar cuenta que, claro, yo quería hacer música para cine porque escuchaba la música de Hollywood, que son orquestas gigantescas, y en Latinoamérica pues no hay orquestas gigantescas, ni el presupuesto en general no las hay, ¿no? Entonces, había que empezar a resolver de otras maneras. También me sirvió mucho hacer música para teatro. Pues, tenía amigos de teatro, por esta novia con la que duré un montón. Entonces empecé a hacer música para pues, un montón de obras de teatro. Aquí hay un ejemplo de una que fue muy importante, un monólogo con Roberto Sosa, que duró 3 años en cartelera, pero ahí había presupuesto. Entonces, bueno, como si hubiera sido una película, hay un par de cosas que hicimos ahí para esa obra de teatro. Y otras. Y un amigo que conocí cuando yo estaba haciendo estos cortos escolares, pues quería ser director. Y entonces me dice, 10 años antes, o sea, cuando yo estaba todavía apenas empezando con esto, me dice, oye, yo voy a hacer mi película, ¿vas a salir como actor? Cuando yo salí con el pelo largo de ladrón y de violador y de judicial. Y dije, pues mira, sí, encantado si quieres, pero yo lo que quiero es hacer música, déjame hacer la música. Se tardó 10 años en hacerla, es mi héroe porque la hizo con 300,000 pesos, que son como 15,000 dólares, en 35 milímetros, ganó en Guadalajara, o sea, la peli quedó preseleccionada en los Golden Globes, o sea, es mi héroe este cuate, digo, seguimos trabajando juntos hoy. Es una peli que se llama Crónicas Chilangas, y tiene actores muy conocidos y ta. Pero bueno, ahí ya fue, ¿se acuerdan cuando les decía lo de la primer cortometraje, que los contratitos y la no sé qué? Esto ya era una película. Y bueno, ahí o sea, fue muy interesante, pero ahí me pasó otra cosa que fue una pesadilla, que fue, ya estás hablando de contratos, ya estás hablando de intereses, ya hay un productor, o sea, cosas feas, ¿no? Que no me gustaron. Luego les puedo contar ahí la anécdota un día con unos mezcales, que quiera me recuerda. Pero había aprendido, les decía arriba, que no me gustaba cómo sonaban los cortos, por más que había presupuesto y lo mezclaba en un estudio 5.1 y así nunca sonaba tan bien la música. Entonces lo que hice fue justo, pues,
invitar a Mario Santos, un maestro mío que trabajaba con Memo Gil, un productor de música, producía Thalía y producía Pandora y así. Me dije, oye, pues yo quiero que suene increíble, entonces vamos a hacer algo. Me voy a gastar todo el dinero en que suene increíble mi música. Entonces entré al estudio de Memo Gil, contraté a Mario para que haga la producción musical ya que estaba compuesta. Y también fue chistoso porque la verdad es que yo me moría de ganas de ir al estudio a ver cómo trabajaba con los músicos y pues no me invitaba, ¿no? Ya ni modo, me tuve que invitar porque dije, oye, yo estoy pagándolo, es mi músico, sí y todo, por favor déjame ir al estudio profesional a ver cómo trabajas con los músicos, ¿no? Y me invitó, me pasó algo curioso, él estaba dirigiendo o sea, tenía esta lógica como muy clásica de dirección, ¿no? Entonces, pues le decía al músico, toca, y estaban ahí las notas, él había bajado las notas, y no, le faltaba algo a la música, y entonces, o sea, no sé, una toma, dos tomas, tres tomas, pues yo estaba ahí súper emocionado de ver cómo en un estudio estaban grabando mi música, pero no lo sentí, y no aguanté, y le dije, oye, Mario, ¿me dejas decirle algo al músico? Sí, entonces me acerqué, y le expliqué cómo es la escena. Mira, en esta escena pasa esto, es un recuerdo, no sé qué, ¿no? Un feeling. Entonces él me puso mucha atención y cuando ya lo grabó, ya le metió emoción, una emoción distinta. Y después que me salí, me dijo, oye, pues sígueme diciendo, ¿no? Pero no, yo era el invitado, entonces ni modo, me tuve que salir. Mario siguió haciéndolo. Llegó una rola que se llama Claudia, que está por ahí, ¿no? Pues ahí es una especie como de latin, un rock, no rock, como una rola ahí latinona con un saxofón. Pero claro, ya 10 años la película haciéndose y pues sí me invitó mi amigo como a actuar y le ayudé a conseguir un montón de cosas como en producción. Me sabía la peli de memoria. En la escena donde aparece esto de Claudia, está Regina Orozco, que es una mega actriz, se va a su marido y ella se mete al baño a masturbar. Y la canción es como una especie de videoclip, ¿no? Porque el marido se da cuenta y regresa y ella está ahí y le toca y qué nervios, no sé qué. Y justo termina la canción cuando ella está terminando, ¿no? Cuando tiene su orgasmo. Pero con la guitarra yo le decía, es que al final, pues hazle como si estuvieras, como si fueras, ¿no? Te estuvieras ahí tú dando. Pero entonces ahí yo entendí que tú podías dirigir a los músicos y le iban a dar una intención distinta a lo que estaban tocando. No solo eran las notas. Y como tenía que experimentar un montón, yo me venía al estudio de mi casa con los músicos. Me pasó otra cosa que, digo, en su momento fue porque no tenía de otra, pero hoy creo que es valiosísimo. Yo no apuntaba o sea, normalmente un estudio músico, cuando un estudio son músicos súper profesionales, les pones la partitura y tocan. Como yo no escribo, les decía que se tenían que aprender la partitura, o bueno, la melodía, lo que fuera que fueran a tocar, pero les platicaba la película y les ponía la escena y, y les ponía la película para que grabaran, como si fuera un actor, así que va a decir acción y lo va a hacer, pero con la música. Y entonces le daban intenciones. Y como tuve un montón de tiempo, bueno, así yo acomodaba que el saxofón empezara justo cuando parpadeaba el actor, que terminaba cuando el pie, o sea, una clavadez así espectacular porque tuve un montón de tiempo. Y eso la verdad dio unos frutos espectaculares porque resulta que pues, en México hay unos premios que se llaman las Diosas de Plata, que son como los premios de la crítica, ¿no? Y el director se ganó una como ópera prima y yo me gané una como músico. Entonces dije, no, de aquí soy, esto es una señal de que por aquí va el camino, ¿no? Yo estaba absolutamente feliz. Después de casi que lo dejo porque hubo un problema ahí con contratos que yo no lo podía creer. O sea, me enteré cómo funciona la música por encargo, cómo los productores se quedan, o sea, horrible, es horrible, pero dije, no, o sea, de verdad dije, si para yo hacer esto que amo y me encanta, tengo que sufrir esto, no estoy de acuerdo, no me gusta, igual y dejo de hacerlo, ¿no? Entonces tomé una decisión, ¿no? Importante, que horrible tal vez, y muchos en su momento muy discutible, porque decía, es que a ver, nadie vive del arte, tienes que vivir de otra, me parezco tía, pero sí, no vives del arte, vives de otras cosas, y si te gusta el oficio del artista, pero vas a hacer cosas experimentales y creativas, no vives de eso. Entonces decidí que va a ser mi hobby. Dije, si hay gente que se paga un dineral por hobbies, pues mi hobby va a ser hacer música para cine. Y entonces, esta escalera al éxito, ¿no? De, ay, me van a dar presupuestos y ¿dónde estaba la escalera al éxito? Me van a dar presupuestos más grandes cada vez y yo no me importó. Entonces yo pagaba, o sea, me invitaban a un proyecto, hice mi mail, que es yo te hago la música, me invitaban y yo decía, no te cobro nada, no tienes dinero, no te cobro. Y bueno, se los digo a ustedes, si quieren música, no les cobro, que ya, me sigo vendiendo igual de mal. Digo, si tienen, pues está padre, ¿no? Pero si no, no pasa nada, me encanta, es mi hobby. Entonces hice un montón, pude hacer un montón gracias a eso.
Y cuando podía yo le pagaba de mi dinero a los músicos, porque nada como escuchar músicos en vivo, ¿no? Entonces componía yo en el cinte y los músicos en vivo. No sabía si eso estaba bien o mal. Un día vino un cuate que se llama Shigeru Emayashi, que es compuso para Wong Kar-wai, Deseando Amar, y viene una plática y decía que él componía así, que tenía su computadora chiquita en su casa, componía y todo, grababa ahí músicos y después ya, si tenía que ser más grandes, iba a estudios más grandes. Entonces dije, no tengo que estudiar música clásica porque hay orquestadores, ni necesito saber de ingeniería ni nada. Entonces me empecé a clavar en la historia, o sea, en las historias, como en la intuición. O sea, les diría que lo más importante es la intuición. Bueno, ahí pude componer otro par de rolas. Sonaron increíbles, o sea, mi idea de, oye, que la graben en un estudio profesional funcionó, porque la música suena increíble de esa película, aunque es una peli muy barata y es una peli 300,000 pesos, ¿no? Le dieron después otros 2 millones para terminarla, con el promedio eran 20 millones de una peli mexicana. Se nota que está barata, pero súper digna. Y para los créditos, hay un cuate que se llama Juan Pablo Villa, porque el director me dijo, ¿qué hago para los créditos? Entonces yo compuse un danzón, que es este de acá, y este cuate Juan Pablo Villa es brutal, búsquenlo en YouTube, es brutal lo que hace. Pues le dije, oye, vente a mi casa y vamos a experimentar, porque él experimenta mucho con la voz. Y entonces hicimos una experimentación sonora con la voz que quedó en los créditos, y otra vez, ¿no? Otro como gran salto, otro como gran aprendizaje, que es pues, jugar y experimentar, ¿no? Después conozco a este cuate que pues, hoy ya cada vez es un director más importante, se llama Rodrigo Reyes, yo lo conocí con pelo, ahora ya no tiene, pobre, ya se rasura todo. Y tenía un corto que se llamaba 99 años después de la Revolución. Ahí aprendí otra cosa importantísima, porque para esto yo ya sabía cómo era el jueguito. Si hay un poco de presupuesto o yo pago de mi dinero, pues me traigo a los mejores músicos que pueda. O sea, entonces yo era amigo de uno de los músicos que tocaba con Sin Bandera, un guitarrista espectacular. Y entonces yo componía con mi guitarrita, pero no soy músico, o sea, yo no soy ejecutante, pues, ¿no? Pero pues tengo a mi guitarrita y entonces compuse con mi guitarrita. Entonces dije, perfecto, quiero que suene brutal. Entonces me traje a este cuate, se llama Gerardo Amador, que es un súper guitarrista, para que tocara. Y resulta que toca y suena, bueno, yo estaba increíble porque, claro, pues así lo pagué y es un súper músico, se trajo la guitarra de 60,000 pesos, en el estudio, no sé qué, y sonaba perfecto. Y yo tenía una versión que yo había grabado, pues con mi guitarra de paracho, barata, chafa, ¿no? Yo no soy ejecutante, no entreno, no sé qué. Y en la película metí la que él grabó, pero después un día me encontré la que yo hice y dije, ay, como que tiene algo, ¿no? Como que tiene algo distinto. Y entonces me acuerdo que se la puse a personas, porque acuérdense que soy mercadólogo, yo ahorita tengo una consultora para películas, entonces empecé a analizar películas, que ahorita entro en esa parte, pero pues pregunté, o sea, me entró una curiosidad, entonces se la ponía a gente, se la puse incluso a Rodrigo, y me dice, pues sí, la de tu amigo suena perfecta a nivel, producción, digamos, súper limpia en los tiempos, la guitarra perfecta, ¿no? Pero me gusta más la que tú hiciste, aunque está sucia, y no está tan perfecta, porque tiene algo, ¿no? Y entonces, o sea, fue otro como gran salto de confianza a que o sea, cuando te conectas con la historia, o sea, que el feeling mata, es lo que quiero decir. O sea, que la sensación, lo que genera, como si hubiera un poder ahí externo, eso funciona más. Adivinen qué, que tuve una confusión, yo creí que esto empezaba a las 5:30 y no a las 4:30 y me quedé en este slide, me faltan otros slides, pero les propongo que los termino y se los mando con ejemplos y todo si a alguien le interesa. Pero bueno, tengo entendido que termina a 5:30, les sigo platicando en lo que dan las 5:30 para ¿cómo se llama? Para llegar a lo del paisaje sonoro, que es lo que me interesa un montón, de estos grandes saltos, pero lo sigo contando en esta idea de los saltos, ¿no? Por cierto, si tienen tiempo otro día, encantado, le seguimos con otra hora y termino con calma ya con ejemplos de así, pero bueno, por lo pronto, de todas maneras, los platico. Porque han sido como aprendizajes y saltos de cosas que van pasando que se integran a la misma intención y al mismo placer y al mismo gusto, ¿no? De ponerle un sonido a la imagen. Por cierto, si cuando estoy componiendo para algo, no hay un momento donde así te dan casi ganas de llorar con una escena de que quedó espectacular. O sea, no porque la escena sea triste, ¿no? Sino por esta emoción así de wow, como que se logró ahí un clic, no, no funciona. O sea, tiene que pasar eso, ¿no? Entonces, pues no sé, vas adquiriendo seguridad. Puse una consultora
porque yo me dedicaba a la educación musical, entonces hice un montón de metodologías, pero llegó un momento donde dije, ya tengo que dejar eso, me quita mucho tiempo, me quiero dedicar nada más al cine. Y como soy mercadólogo y hice estudios de mercado alguna vez, un par de años, ¿no? Y ganaba muy bien, pero odiaba hacer estudios de mercado para Coca-Cola y Pepsi y esas madres. Dije, quiero aplicar eso para el cine, pero en el cine no se hacen estudios, pero bueno, no importa, yo hice una consultora donde hacía estudios de mercado para tratar de hacer el lanzamiento de las películas. Pues eso ya lleva como 10 años. La verdad es que he sido muy afortunado porque no, o sea, yo invento empresas, digamos, pero pues, o sea, hago el logo en PowerPoint, pues, ¿no? O sea, no las tengo registradas ni nada. Entonces yo digo, yo hago estudios para mercado. Entonces, ya me contratan, pero el tema es que después de 10 años que trabajé, obviamente empecé con pelis independientes de mis amigos que no tenían presupuesto. Afortunadamente acabé trabajando con la distribuidora más grande de México, Videocine, para hacer el lanzamiento de películas gigantescas, donde ya me metí en el guión. Me puse a analizar un montón la reacción de los públicos sobre la película en general y sobre el guión en particular. Y pues aprendí un montón. Después de 10 años, por otros azares del destino, me invitaron a coordinar una maestría en escritura cinematográfica. Desde que les dije que fue el primer festival, no dejé de ir a festivales. Y ahí me pasó también otra cosa que es una bendición del universo, del destino. Me invitaron a uno de los festivales que se llama el Festival Internacional de Cine de Guadalajara a ser patrocinador de la parte de proyectos en desarrollo. Lo que quería decir eso es que yo podía escoger la película que a mí más me gustara para hacerle la música. Y si yo ya vi, gratis, ¿no? Pero yo había decidido hacer películas gratis. Y entonces para mí fue el sueño dorado. Llevo ya 6 años haciéndolo. Y eso ya me permitió trabajar con películas, pues hay un par en Netflix, otras en Amazon y así, ¿no? Películas ya más grandes, con un montón de presupuesto, no para mí, pero bueno, a mí no me importaba eso. Y pues esto que hace mucho, lo hacía con cortometrajes, pero ahorita cada vez son películas más grandes. Pero lo que sucedió después es que un día conozco a una chica que se llama Adriana Santiago, que me dice, estamos hablando de la educación, porque ella estudiaba violín en la superior y justo que les platicaba hace rato, que te enseñan cosas, pero pues tal vez la creatividad y la experimentación y no sé qué no. Entonces ella se salió y me dijo que se inventaba materias para seguir con esta lógica académica. Y le dije, así, ¿como qué materias? Y me dijo, pues veo las nubes 2 horas a la semana. Entonces yo le dije, ¿y qué has aprendido? Y me contestó que cada cosa tiene su propio ritmo. Entonces, yo ya estudiaba y analizaba guiones, entonces ya sabía en qué las películas estaban mal. Por cierto, con este Rodrigo hay una película que se llama Lupe bajo el sol, que él me invitó como productor, porque los servicios que yo hacía de consultoría, digamos, pues, digo, ni eran tan caros, pero me dijo, no te puedo pagar nada, pues te invito como productor. Y entonces, analizando la película, me di cuenta que había que hacer algo experimental con la música, aunque ya hubiera un músico. Y tenía una amiga que canta ópera con la que ya trabajado hace un montón. Le dije, ¿qué pasa? Porque es un campesino. ¿Qué pasa si le metemos así como Barney, ¿no? La escena de Barney, blanco y negro con la ópera, pues así. Dije, pues que, pero va a servir porque él quiere ir a festivales importantes. Y entonces le propuse hacer una fusión de son jarocho con ópera, ¿no? Que por ahí hay ejemplos de eso. Y funcionó espectacular. Pero entonces ya la música adquirió otra variable que es ser funcional, que resuelva problemas que la película no pudo haber resuelto con la narrativa típica de la película. Entonces ahí se empezó a juntar este universo del análisis con la creatividad de la música y la composición, pero ya con una lógica funcional. Y a nivel técnico, y esto acaba de pasar y la verdad es que estoy muy emocionado, Adriana, pues porque ella se dedica, es una artista sonora conceptual, y mi otro socio se llama Ricardo Arteaga, que bueno, le pregunté justo hace 2 semanas para vender un proyecto que afortunadamente ya no lo dieron, ¿cuántas pelis llevas? Y pues el tipo lleva 70 películas, ¿no? Bueno, eso me dijo, la verdad es que no me he metido a ver en IMDb si sí, pero sí he trabajado un montón, porque trabajaba mucho con otros diseñadores sonoros. Entonces trabajamos con una película que se llama About the Beginning, que apenas está ahí, acaban de terminar y apenas va a ir a la ruta de festivales, con un artista, un mexicano que vive en Finlandia, que no sé dónde, en Europa, pero es un tipo súper clavado. Estuvimos 2 meses, o sea, no diario obviamente, pero estuvimos 2 meses dándole vuelta a su película experimental interesantísima, locochona, digamos, pero lo que les cuento ya aplicado a la música es que yo hice una cosa en el piano súper sencilla, la grabó Juan Pablo Villa, este cantante que les digo que es maravilloso, pero la intención era ya meterle drama
no nada más a la música, porque si ustedes escuchan a Jaime Altozano, que eso yo lo hago, pues haces una melodía, dices, claro, es que el personaje pues alcanzó el éxito y luego le fue mal, entonces la melodía va para arriba y luego para abajo. Aquí la idea era usar los elementos de la mezcla, o sea, la ubicación en el paneo de 5.1, las ecualizaciones y los efectos para contar una historia. O sea, usar esos elementos técnicos, pero de una manera dramática, como para hacer una sensación. Entonces, con esta película lo experimentamos, con esta obra sencilla que está escrita como para cuarteto de cuerdas, pero en realidad lo hicieron las voces, pero súper sencillo, pero jugamos con eso en el estudio y está brutal porque entonces te ponías en el centro, le poníamos play y era una experiencia sonora. O sea, ya no una música bonita, ni una música que funciona, ni una música que le suma a la imagen, sino una experiencia sonora. Y eso, pues, o sea, no se cambia toda la lógica, porque ya no es voy a componer una música para que acompañe, sino es como integrarse desde el estudio profundo de la película, desde la intención del director, metiendo los elementos. Lo típico que hace un músico es decir, pues este personaje tiene esta melodía, tiene este instrumento que lo representa, hay un tema que se va mutando, en fin, ¿no? O que se van haciendo variaciones, pero ahorita la exploración ya tiene que ver con eso, con integrar efectos. Entonces, ya estamos integrando diseño sonoro con música, entonces es una cosa que le pusimos script sounding, que por cierto, Rodrigo nos dijo, porque trabajamos para una peli que acaba de estrenar aquí en México, está en la Cineteca, los invito, que se llama 499, es un documental, donde ya aplicamos esto con más conciencia. Algo central de este proceso es la clavadez para desarrollar conceptos. Entonces, les cuento rápido, es un documental muy sórdido. Cuando se hicieron los testeos antes de la postproducción, era muy sórdido y había que quitarle lo sórdido. Entonces, parte del diseño sonoro y la música era hacer bello algo que es una tragedia espantosa. Entonces, funcionó. Entonces, ya está esto funcional. Pero para eso usamos los elementos típicos. Entonces, tenemos nombres así tontos con los que les llamamos folies fantásticos. Entonces, si yo pongo un objeto así y va a pegar, pues, ¿qué efecto le pongo para que genere algo funcional? ¿No? Ese es el tema. Entonces, aquí ya son fusiones de elementos sonoros y de música, pues, funcionales, ¿no? A nivel conceptual. Y usando las herramientas, como les decía, las variables, también como herramientas que pueden contar, que pueden aportar al drama. Entonces aquí es juntar pues, el conocimiento de la película, o sea, porque tú no soy un músico que estudia música y ya, sino un músico que estudia los guiones. Y el chiste es integrar todo eso, ¿no? Now here you go again, you say you want your freedom.